John Walker era un hombre corriente que vivía en el corazón de una ciudad bulliciosa. Trabajaba en un pequeño almacén de herramientas y llevaba una vida tranquila y sin complicaciones. Pero una noche fría y ventosa, todo cambió. Mientras John regresaba a casa caminando del trabajo, sus pensamientos estaban llenos de las preocupaciones habituales: facturas que pagar, alimentos que comprar y el fin de semana largo y solitario que le esperaba. Pero entonces, algo le llamó la atención. Un ruido débil y agudo resonó en el estrecho callejón por el que pasaba. Al principio, John pensó que podría ser un gato callejero, pero cuando escuchó más de cerca, el sonido le pareció diferente, más bien un suave gemido o un grito de ayuda. La curiosidad y la preocupación lo llevaron hacia la fuente del sonido. Cuando entró en el oscuro callejón, vio un gran contenedor de basura oxidado al final, de donde parecía provenir el ruido. John dudó un momento. El callejón no era un lugar al que entrara habitualmente, especialmente de noche. Pero el sonido era tan triste, tan desesperado, que no podía irse. John respiró profundamente y se acercó con cautela al contenedor. El viento silbaba a su alrededor, lo que contribuía a la atmósfera inquietante. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras levantaba lentamente la pesada tapa. Lo que vio dentro lo sorprendió hasta la médula. Entre las pilas de basura y objetos desechados, yacía una criatura pequeña y frágil. Definitivamente no era un gato. Era algo que John nunca había visto antes. El diminuto ser tenía una piel suave y azul pálido, ojos grandes y redondos que brillaban tenuemente en la oscuridad y un cuerpo pequeño y delicado envuelto en lo que parecía una tela plateada. John lo miró con incredulidad. ¿Era algún tipo de truco? ¿Estaba soñando? Pero la criatura, parecida a un bebé, dejó escapar otro suave gemido y John se dio cuenta de que era real y, lo que era más importante, estaba viva. La idea de que alguien abandonara a este ser indefenso de esta manera lo llenó de ira y tristeza. Sin pensarlo más, John metió la mano con cuidado en el contenedor y levantó a la criatura en sus brazos. Era sorprendentemente ligero y, cuando lo abrazó, el pequeño extraterrestre dejó de llorar y lo miró con sus grandes ojos brillantes. En ese momento, John sintió una abrumadora sensación de responsabilidad. Esta no era una noche común y corriente, y este no era un descubrimiento común. ¿Qué eres?, susurró John, pero por supuesto, el bebé no pudo responder. Se limitó a parpadear y a abrazarle con sus diminutos dedos el pulgar. John sabía que no podía dejarlo allí. No podía marcharse y fingir que no lo había visto. ¿Pero qué podía hacer? ¿A quién podía recurrir? ¿A la policía? ¿Al gobierno? No, pensó. Simplemente se lo llevarían. Tal vez incluso le harían daño. No, decidió John. Esta pequeña criatura necesitaba a alguien que la cuidara, que la protegiera. Y de alguna manera, John sabía que esa persona tenía que ser él. Acunando al bebé contra su pecho, salió apresuradamente del callejón y regresó a su apartamento. Su mente se llenaba de preguntas, pero una cosa estaba clara: su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando llegó a su pequeño y acogedor apartamento, John colocó con cuidado al bebé alienígena en su cama. La criatura miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, curiosa pero tranquila. John se sentó a su lado con el corazón aún acelerado. ¿Qué iba a hacer? No sabía nada sobre cómo cuidar a un bebé, y mucho menos a uno alienígena. Pero cuando el pequeño ser bostezó y cerró los ojos, John sintió una extraña sensación de paz. Había tomado la decisión correcta. De alguna manera resolvería esto. Mantendría al bebé a salvo, sin importar lo que pasara. Y mientras observaba a la pequeña criatura quedarse dormida, John no pudo evitar sonreír. Este era el comienzo de algo extraordinario, algo que nunca podría haber imaginado. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: no lo enfrentaría solo. Convertirse en padre. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del pequeño apartamento de John, arrojando un suave resplandor sobre la habitación. Parpadeó y abrió los ojos, todavía medio esperando que los eventos de la noche anterior hubieran sido un sueño. Pero cuando giró la cabeza, vio al pequeño bebé alienígena acostado a su lado, acurrucado bajo una manta. No era un sueño. La criatura era real y ahora era su responsabilidad. John se incorporó lentamente, con cuidado de no despertar al bebé dormido.
Su mente todavía estaba dando vueltas por la conmoción de encontrar un alienígena en un contenedor de basura. Pero ahora se estaba dando cuenta de otra cosa. No tenía idea de cómo cuidar a un bebé, especialmente a uno de otro mundo. La idea era abrumadora y una oleada de ansiedad lo invadió. Pero cuando miró al pequeño ser, tan inocente y vulnerable, supo que tenía que intentarlo. El bebé se movió y dejó escapar un suave gemido. John extendió rápidamente la mano y la colocó suavemente sobre su cabecita. El bebé se calmó y lo miró con esos ojos grandes y brillantes. En ese momento, John sintió una conexión que nunca antes había sentido. No se trataba solo de supervivencia, se trataba de amor y cuidado. Esta pequeña criatura lo necesitaba. Y extrañamente, se dio cuenta de que él también lo necesitaba. John sabía que tenía que hacer algunos cambios. Su estilo de vida de soltero ya no funcionaría. Lo primero es lo primero, la comida. ¿Pero qué comían los bebés extraterrestres? No tenía idea. Por ahora, decidió comenzar con algo simple. Preparó un biberón de leche tibia, esperando que fuera suficiente. Para su alivio, el bebé lo bebió sin ningún problema, aunque estaba claro que la leche sola no sería suficiente a largo plazo. A medida que pasaban los días, John se encontró aprendiendo los conceptos básicos del cuidado infantil a prueba y error. Leyó libros para padres, miró videos en línea e incluso llamó a su hermana, fingiendo que estaba pidiendo consejo para un amigo. John se dio cuenta rápidamente de que el bebé extraterrestre, al que decidió llamar Sarah, no era muy diferente de un bebé humano en algunos aspectos. Necesitaba comida, calor y consuelo, y tenía una mente curiosa que estaba ansiosa por explorar. Sarah creció rápidamente, mucho más rápido que un bebé humano. En cuestión de semanas, gateaba por el apartamento. Sus pequeños dedos exploraban todo lo que veía. John tuvo que hacer que todo el lugar fuera a prueba de bebés, asegurando los armarios, ocultando los cables eléctricos y asegurándose de que la curiosidad de Sarah no la metiera en problemas. A pesar de los desafíos, John se encontró sonriendo más que nunca. La risa de Sarah era contagiosa y su presencia llenaba de vida y alegría su hogar, que alguna vez fue tranquilo. Sin embargo, todavía había momentos de miedo y duda. Los poderes de Sarah comenzaron a manifestarse de pequeñas maneras, objetos que se movían solos, luces que parpadeaban cuando estaba molesta y sonidos extraños y melódicos que parecían surgir de la nada. Al principio, estos incidentes aterrorizaban a John, pero pronto se dio cuenta de que eran solo una parte de quién era Sarah. En lugar de tener miedo, comenzó a aceptar sus diferencias, viéndolas como algo especial en lugar de algo que ocultar. Una noche, mientras John estaba sentado en el suelo jugando con Sarah, se dio cuenta de lo natural que había sido para él asumir el papel de padre. Siempre había sido un poco solitario, contento con su vida solitaria, pero ahora todo giraba en torno a Sarah. Ya no se sentía solo. Tenía a alguien a quien cuidar, alguien que dependía de él, y eso le daba a su vida un nuevo sentido. John sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Criar a una hija, especialmente a una tan única como Sarah, traería consigo su propio conjunto de desafíos. Pero cuando vio a Sarah subirse a su regazo, con sus ojos brillantes llenos de confianza y afecto, supo que estaba listo. No era solo un tutor o un cuidador, era su padre, y haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo y feliz. Los desafíos de la paternidad. A medida que las semanas se convertían en meses, John se dio cuenta rápidamente de que ser padre era mucho más desafiante de lo que había previsto. Cuidar de Sarah, la bebé alienígena que había encontrado y adoptado, requería un nivel de paciencia, creatividad y resiliencia que lo llevó al límite. Pero a pesar de los obstáculos, John estaba decidido a ser el mejor padre que pudiera ser. Uno de los primeros desafíos que enfrentó John fue mantener en secreto la verdadera identidad de Sarah. Vivir en una ciudad abarrotada significaba que vecinos curiosos y visitantes inesperados podían aparecer en cualquier momento. John se volvió hiperconsciente de cada sonido, cada golpe en la puerta. Mantenía las cortinas cerradas. Evitaba invitar a la gente a su casa y se aseguraba de que las habilidades únicas de Sarah nunca estuvieran a la vista. Pero Sarah estaba creciendo rápidamente, tanto física como mentalmente. Su rápido desarrollo era un arma de doble filo.
Por un lado, significaba que estaba aprendiendo y adaptándose a un ritmo asombroso. Por otro lado, significaba que John tenía que seguir el ritmo de su curiosidad y energía cada vez mayores. Ya no se conformaba con gatear por el apartamento. Ahora quería explorar cada rincón y grieta, incluso los lugares que no eran seguros. Una tarde, mientras John preparaba el almuerzo, escuchó un estruendo en la sala de estar. Su corazón dio un vuelco mientras corría a ver qué había pasado. Encontró a Sarah sentada en medio de una pila de vidrios rotos, los restos de un jarrón que se había caído del estante. Sus ojos grandes y brillantes lo miraron, más curiosos que asustados. ¡Sarah!, exclamó John, con una mezcla de alivio y frustración en su voz. La levantó con cuidado y se aseguró de que no estuviera herida. Por suerte parecía estar bien, pero el incidente lo sacudió. ¿Cómo se suponía que debía protegerla cuando ella estaba tan decidida a explorar el mundo que la rodeaba? La protección infantil del apartamento se convirtió en una batalla constante. John protegió todo lo que se le ocurrió, pero Sarah siempre parecía encontrar la manera de meterse en problemas. Tenía un don para descubrir lo único que él aún no había protegido, y sus poderes solo sumaban al desafío. De vez en cuando, los objetos flotaban por la habitación y, una vez, John incluso la encontró riéndose mientras flotaba a unos centímetros del suelo. Otro desafío fue la dieta de Sarah. La leche había funcionado durante un tiempo, pero a medida que crecía, quedó claro que necesitaba más que solo eso. John experimentó con diferentes alimentos, tratando de encontrar algo que satisficiera sus necesidades nutricionales únicas. John pasó horas investigando, leyendo sobre diferentes nutrientes e incluso intentando consultar foros en línea, aunque tenía que tener cuidado con lo que compartía. Después de mucho ensayo y error, encontró algunas combinaciones que parecían funcionar, pero el proceso era agotador. El sueño era otro bien escaso. Los patrones de sueño de Sarah eran impredecibles, y a menudo se despertaba en mitad de la noche, ya fuera con hambre o simplemente queriendo atención. John se familiarizó rápidamente con la sensación de funcionar con un mínimo de sueño, con sus días difuminándose en noches. Amaba profundamente a Sarah, pero las constantes exigencias de la paternidad lo estaban agotando. A pesar del agotamiento y los desafíos, John encontró momentos de alegría que hicieron que todo valiera la pena. La risa de Sarah, sus primeros intentos de caminar, la forma en que lo miraba con pura confianza y amor, esos eran los momentos que lo mantenían en marcha. Estaba aprendiendo, de a poco, a ser padre. No era fácil, pero sabía que valía la pena cada noche de insomnio y cada jarrón roto. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá con Sarah acurrucada en sus brazos, John se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Los desafíos eran muchos y solo aumentarían a medida que Sarah siguiera desarrollándose. Pero cuando miró su rostro tranquilo y dormido, supo que no cambiaría esta experiencia por nada. Ahora era padre y, a pesar de las dificultades, estaba decidido a brindarle a Sarah la mejor vida posible. La verdad se revela. John había logrado crear una rutina que parecía funcionar tanto para él como para Sarah. Sus días estaban llenos de cuidar de sus necesidades y sus noches las pasaba tratando de encontrar algo parecido al descanso. La vida había adquirido un nuevo ritmo y él se había adaptado a los desafíos de la paternidad. Pero una tarde, todo cambió. John estaba en el parque local, empujando el cochecito de Sarah por el sendero para caminar. El sol brillaba y el aire fresco era un descanso bienvenido de los confines de su apartamento. Sarah balbuceaba felizmente y alcanzaba las hojas de los árboles. Su curiosidad era evidente en cada movimiento. John estaba perdido en sus pensamientos, disfrutando el momento, cuando una figura familiar se acercó. Era Marcus, un viejo amigo de sus días de escuela secundaria. Marcus siempre había sido una persona entusiasta y extrovertida, y John no lo había visto en años. Cuando Marcus se acercó a ellos, los saludó alegremente. El corazón de John dio un vuelco. No había planeado recibir visitas, especialmente a alguien que pudiera cuestionar la apariencia inusual de Sarah. «¡John! Ha pasado mucho tiempo», exclamó Marcus cuando llegó a ellos. «No sabía que tenías una pequeña. ¡Es adorable!». John forzó una sonrisa tratando de mantener sus nervios bajo control. «Sí, esta es Sarah», dijo, esperando que Marcus no notara nada fuera de lo común. Marcus se agachó para ver a Sarah más de cerca. «Pero se ve diferente. ¿Cuál es su historia?». La mente de John corría. Tenía que pensar en una explicación que no revelara la verdadera naturaleza de Sarah. «Oh, es adoptada», dijo John rápidamente.
Sus padres no podían cuidarla, así que decidí intervenir. Los ojos de Marcus se abrieron con curiosidad. Vaya, eso es realmente algo. ¿Pero por qué tiene esos ojos brillantes? El corazón de John latía con fuerza. No esperaba esa pregunta y no estaba preparado para responder. Trató de pensar en una explicación plausible. Supongo que tiene algunas características únicas, pero está perfectamente sana y feliz. Marcus parecía satisfecho con la respuesta, aunque todavía parecía intrigado. Bueno, es genial volver a verte. Pongámonos al día algún día. John asintió aliviado mientras Marcus se alejaba. El encuentro lo dejó conmocionado. Había logrado evitar dar demasiada información, pero estaba claro que las características inusuales de Sarah habían llamado la atención de Marcus. La realidad de su situación comenzaba a pesarle más. Esa noche, John estaba revisando algunos papeles viejos cuando encontró algo que casi había olvidado: una carta de los servicios de bienestar infantil de la ciudad. Había estado enterrada bajo una pila de facturas y otros documentos. Con una sensación de pavor, John abrió la carta y comenzó a leer. La carta era un control de rutina, en el que se pedía información actualizada sobre el bienestar de Sarah y se solicitaba documentación sobre su atención médica. John había estado tan concentrado en gestionar las necesidades diarias de Sarah que la había ignorado. La carta mencionaba una visita de seguimiento de un asistente social que llegaría en una semana. La comprensión golpeó a John como una tonelada de ladrillos. La verdad sobre el origen de Sarah pronto se descubriría a menos que pudiera idear un plan. Mientras estaba sentado en su pequeño apartamento, John no podía quitarse de encima la sensación de ansiedad. Sabía que no podía ocultar a Sarah para siempre. Su naturaleza alienígena se estaba volviendo cada vez más difícil de ocultar, y la próxima visita del asistente social probablemente descubriría la verdad. Necesitaba encontrar una solución, y necesitaba hacerlo rápidamente. John pasó los siguientes días preparándose para la visita del asistente social. Se aseguró de que el apartamento estuviera impecable, con la esperanza de que un ambiente limpio ayudara a desviar cualquier sospecha. También trató de aprender más sobre la especie de Sarah, buscando en Internet cualquier información que pudiera ayudarlo a comprenderla mejor. A pesar de sus esfuerzos, John no podía quitarse de encima la sensación de fatalidad inminente. Cada día estaba más ansioso, sabiendo que la verdad sobre el origen de Sarah estaba a punto de ser revelada. A medida que se acercaba el día de la visita, John se hizo una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario para proteger a Sarah y asegurarse de que permaneciera a salvo y amada, sin importar los desafíos que se avecinaran. A la fuga. El día de la visita de la trabajadora social llegó con una sensación de pavor sobre John. Había hecho todo lo posible para prepararse, pero el miedo a lo que pudiera pasar todavía lo carcomía. No tenía más opción que afrontar la realidad de que podrían descubrirlo, y sabía que tenía que estar listo para actuar si las cosas salían mal. John pasó la mañana asegurándose de que el apartamento estuviera impecable. Ocultó cualquier evidencia de la naturaleza alienígena de Sarah, sus juguetes extraños, la comida especial y los objetos extraños que se habían movido misteriosamente por sí solos. Todo estaba cuidadosamente guardado, pero todavía sentía una tensión incómoda en el aire. Sarah estaba en su cuna, jugando con algunos juguetes que John esperaba que la mantuvieran ocupada y tranquila. A medida que el reloj se acercaba a la hora programada de la visita, John se encontró caminando de un lado a otro nervioso. Miraba la puerta cada pocos segundos. Su mente corría con escenarios de lo que podría salir mal. ¿Y si la trabajadora social veía algo fuera de lugar? ¿Y si los rasgos inusuales de Sarah los delataban? Exactamente a las 10:00 a.m., alguien llamó a la puerta. El corazón de John dio un vuelco. Respiró profundamente y abrió la puerta para encontrar a una mujer de mediana edad con un comportamiento profesional. Se presentó como la señora Carter de los servicios de bienestar infantil. «Buenos días, señor Smith», dijo la señora Carter con una sonrisa educada. «Estoy aquí para la visita programada para ver cómo está Sarah». John forzó una sonrisa y se hizo a un lado para dejarla entrar. «Por supuesto». «Por favor, pase». La señora Carter entró al apartamento y comenzó a mirar a su alrededor, tomando notas mientras se movía de una habitación a otra. John intentó mantener sus nervios bajo control, respondiendo a sus preguntas de la manera más informal posible.
Le ofreció té y conversó con ella, con la esperanza de desviar su atención de cualquier posible señal de alerta. Sara todavía estaba en su cuna, jugando tranquilamente con sus juguetes. El corazón de John latía con fuerza mientras veía a la señora Carter acercarse a la cuna. Contuvo la respiración, rezando para que la aparición de Sara no suscitara ninguna pregunta. La señora Carter miró por el borde de la cuna, con la mirada fija en el bebé. «Es adorable», dijo la señora Carter con voz cálida. «¿Cómo se está adaptando?» «Está bien», respondió John rápidamente. «Ha estado muy sana y parece feliz». La señora Carter asintió tomando notas. «Es bueno saberlo. ¿Cómo estás manejando sus necesidades?» John explicó cómo había adaptado su vida para cuidar de Sara, enfatizando su compromiso con su bienestar. Destacó los cambios que había hecho para adaptarse a ella, con la esperanza de presentarse como un tutor responsable y atento. Mientras la señora Carter continuaba con su inspección, la ansiedad de John aumentaba. Observaba cada movimiento, preocupado de que pudiera notar algo inusual. Los minutos se sentían como horas, y comenzó a pensar en lo que haría si las cosas comenzaban a ir mal. De repente Sara soltó un grito fuerte. El corazón de John se hundió. La señora Carter miró hacia arriba, la preocupación grabada en su rostro. John corrió a la cuna tratando de calmar a Sara lo más rápido posible. El llanto de la bebé era más fuerte de lo habitual, y John se esforzaba por calmarla manteniendo la compostura. La señora Carter se acercó a la cuna de nuevo, entrecerrando los ojos ligeramente. «¿Está bien?», preguntó. «Sí, está bien», dijo John, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Solo está pasando un momento». A pesar de los intentos de John de calmar a Sara, sus llantos continuaron. La señora Carter la observó atentamente. Su expresión se volvió más inquisitiva. La ansiedad de John alcanzó su punto máximo. Sabía que tenía que actuar rápido. En un momento de desesperación, John decidió que era hora de irse. «Señora Carter, lo siento, pero creo que sería mejor si reprogramamos la visita. Sara parece estar teniendo un día difícil y no quisiera que se enfadara más». La señora Carter dudó, pero la seriedad de John pareció convencerla. «Está bien, señor Smith. Podemos organizar otra visita. Por favor, asegúrate de que Sara esté bien y avísanos cuando estés listo». John asintió agradecido y rápidamente acompañó a la señora Carter hasta la puerta. Tan pronto como ella se fue, él cerró la puerta detrás de ella y se volvió hacia Sara, que seguía llorando suavemente. John sabía que no podía esperar a la próxima visita. El encuentro había sido demasiado cercano para su comodidad y se dio cuenta de que quedarse en un lugar podría poner a Sara en riesgo. Necesitaba encontrar una manera de protegerla, y eso significaba salir corriendo. Empacó algunos elementos esenciales: ropa, comida y cualquier otra cosa que pudiera agarrar rápidamente. Metió a Sara en un transportín y se dirigió a la puerta. La ciudad afuera parecía más desalentadora que nunca, pero John estaba decidido. Mientras salía a lo desconocido, sabía que cada paso que daba era por la seguridad de Sara y su futuro, la ciudad oculta. John y Sara habían estado huyendo durante días, moviéndose de un escondite temporal a otro. La ciudad se había vuelto demasiado peligrosa y John sabía que necesitaban encontrar un lugar donde pudieran permanecer ocultos. Su búsqueda lo llevó a un pequeño pueblo apartado enclavado en las colinas, lejos de la bulliciosa metrópolis que habían dejado atrás. El pueblo se llamaba Havenbrook y no estaba en ninguno de los mapas habituales. John lo había descubierto mientras investigaba áreas remotas donde podrían estar a salvo. A medida que se acercaban al pueblo, sintió una mezcla de esperanza y aprensión. El aislamiento de Havenbrook ofrecía una oportunidad de seguridad, pero también significaba que estaban completamente aislados del mundo exterior. El pueblo era encantador y pintoresco, con calles adoquinadas y casas antiguas. Los árboles bordeaban los caminos y flores de colores adornaban los patios. Parecía un lugar congelado en el tiempo, con un aire de tranquilidad que parecía perfecto para esconderse. John tenía la esperanza de que el aislamiento del pueblo los ayudara a pasar desapercibidos. Condujo con cuidado su vieja camioneta por la sinuosa carretera hacia Havenbrook. Sara, ahora acostumbrada al movimiento constante, dormía profundamente en su portabebés. John aparcó la furgoneta en un lugar tranquilo cerca de las afueras de la ciudad y respiró hondo. Era hora de explorar y encontrar un lugar adecuado para quedarse. John caminó por la ciudad, disfrutando de la atmósfera serena. Notó las miradas amistosas, aunque curiosas, de los habitantes del pueblo.
Todos parecían conocerse y la comunidad unida tenía un aire casi acogedor. Aún así, John era cauteloso. Sabía que incluso los lugares aparentemente más benignos podían albergar peligros ocultos. Se acercó a una pequeña posada familiar en las afueras de la ciudad. La posadera, una amable anciana llamada señora Miller, lo saludó con una cálida sonrisa. «Hola, querido. ¿En qué puedo ayudarte hoy?» John dudó un momento antes de hablar. «Hola, soy John. Estoy buscando un lugar para quedarme por un tiempo. Solo un arreglo temporal». La sonrisa de la señora Miller se ensanchó. «Tenemos algunas habitaciones disponibles. Estaré encantada de mostrarte los alrededores». Mientras la seguía adentro, John notó el ambiente acogedor de la posada. Era justo el tipo de lugar donde él y Sarah podían integrarse. La señora Miller lo mostró a una habitación pequeña pero cómoda en el segundo piso. La habitación tenía una cama sencilla, una mesa pequeña y una ventana con vista a las encantadoras calles de la ciudad. «Esto debería ser perfecto», dijo John, aliviado. «¿Cuánto cuesta la habitación?» La señora Miller agitó la mano con desdén. «No te preocupes por eso, querida. Asegúrate de que estés cómoda. No recibimos muchas visitas y es bueno tener compañía». John le dio las gracias y se acomodó en la habitación. Mientras deshacía las maletas, no pudo evitar sentir una sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Esa tarde, John y Sarah salieron a dar un paseo por Havenbrook. La gente del pueblo era amable y John empezó a relajarse. Compró algunos suministros en un mercado local e incluso conversó un poco con los vendedores. El ritmo de vida más lento y los rostros amigables le hicieron olvidar, aunque fuera por un momento, los problemas que lo habían traído hasta allí. Sin embargo, John sabía que no podían quedarse demasiado cómodos. Tenía que permanecer alerta y mantener en secreto la presencia de Sarah. El aislamiento del pueblo era una ventaja, pero tenía que tener cuidado de no llamar demasiado la atención sobre sí mismo o sobre Sarah. A medida que pasaban los días, John empezó a sentir que se estaba convirtiendo en parte del pueblo. Colaboró en el centro comunitario local y empezó a conocer a algunos habitantes. Los habitantes del pueblo eran amables y curiosos, pero John mantuvo sus interacciones educadas y breves, siempre con cuidado de no revelar demasiado. Una tarde, mientras John estaba en el mercado, escuchó una conversación entre dos habitantes del pueblo. Hablaban de avistamientos recientes de individuos extraños en la zona. El corazón de John dio un vuelco. Se preguntó si el asistente social había empezado a buscarlo a él y a Sarah. La idea lo puso incómodo. John se apresuró a regresar a la posada, donde Sarah estaba durmiendo la siesta. Sabía que tenía que mantenerse alerta. Havenbrook era un refugio por ahora, pero tenía que ser cauteloso. La amenaza de ser descubierto siempre estaba presente, y John estaba decidido a hacer todo lo posible para proteger a Sarah y mantener en secreto su nuevo escondite. El pueblo de Havenbrook podía ofrecer seguridad por el momento, pero John sabía que su viaje estaba lejos de terminar. John tendría que estar alerta y preparado para cualquier desafío que se le presentara. El sacrificio definitivo, la vida en Havenbrook, le había traído a John una fugaz sensación de paz. Él y Sarah se habían adaptado a una cómoda rutina. John encontró consuelo en el ritmo lento y la cálida comunidad del pueblo, y Sarah parecía prosperar en el nuevo entorno. A pesar de esto, John se mantuvo alerta, constantemente consciente del peligro potencial que enfrentaban si se descubría su secreto. Una mañana fresca, John recibió una carta de un remitente desconocido. La carta estaba cuidadosamente doblada y dirigida a él con una letra cuidadosa. El sobre no tenía remitente, y el corazón de John se aceleró cuando lo abrió. Dentro encontró una sola hoja de papel con un mensaje escrito en letras claras y en negrita: «Sabemos dónde estás. Márchate de Havenbrook inmediatamente o enfrenta las consecuencias. Tu presencia no ha pasado desapercibida». Las manos de John temblaron mientras leía la nota. La amenaza era clara. Alguien los había encontrado y la seguridad de Havenbrook ahora estaba en peligro. Necesitaba actuar rápidamente para garantizar la seguridad de Sarah. La carta era un triste recordatorio de que su tiempo en el pueblo podría estar acabándose. John decidió ir a la biblioteca del pueblo con la esperanza de encontrar cualquier información que pudiera ayudarlo a entender quién podría estar detrás de la amenaza. La biblioteca era un lugar tranquilo y acogedor,
y John sintió una pequeña sensación de alivio mientras buscaba entre periódicos y registros viejos. Esperaba encontrar algo que pudiera indicar eventos recientes o visitantes que pudieran representar una amenaza. Mientras revisaba los archivos, escuchó una conversación entre dos miembros del personal de la biblioteca. Hablaban sobre un grupo de forasteros que habían llegado recientemente a la ciudad y hacían muchas preguntas sobre los recién llegados. A John se le hundió el corazón. El momento era demasiado casual. Sabía que esos forasteros podrían ser la fuente de la amenaza. John regresó a la posada con la mente acelerada. Sabía que tenía que proteger a Sarah a toda costa. La amenaza era real y quedarse en Havenbrook ya no era una opción. Sin embargo, irse significaba poner en riesgo todo por lo que habían trabajado. Se enfrentaba a una decisión difícil: quedarse y luchar o sacrificar su seguridad por la oportunidad de un futuro mejor en otro lugar. Esa noche John tomó una decisión. Se prepararía para dejar Havenbrook, pero necesitaba asegurarse de que Sarah estuviera a salvo. No podía arriesgarse a que la descubrieran o se la arrebataran. Decidió buscar la ayuda de alguien en quien había llegado a confiar en la ciudad, la señora Miller, la posadera. John se acercó a la señora Miller con el corazón apesadumbrado. John explicó la situación, omitiendo los detalles sobre la verdadera naturaleza de Sarah, pero enfatizando el peligro en el que se encontraban. La señora Miller escuchó atentamente. Su rostro se puso serio mientras John hablaba. «Entiendo, señor Smith», dijo la señora Miller en voz baja. «Este pueblo ha sido un santuario para muchos, y no quiero ver que usted y su pequeño sufran daño. Los ayudaré en todo lo que pueda». La señora Miller hizo arreglos para que John y Sarah se fueran en silencio y les proporcionó suministros para su viaje. También le dio a John algunas direcciones en pueblos cercanos donde podrían encontrar refugio temporal si lo necesitaban. John estaba profundamente agradecido por su ayuda. A la mañana siguiente, John y Sarah empacaron sus pertenencias y se prepararon para dejar Havenbrook. Mientras se alejaban, John sintió una punzada de tristeza. Havenbrook había sido su refugio y dejarlo fue una decisión difícil, pero sabía que era necesario para garantizar la seguridad de Sarah. Mientras avanzaban por los caminos sinuosos, John no podía quitarse la sensación de inquietud. La amenaza seguía ahí, y su viaje estaba lejos de terminar. Había hecho el máximo sacrificio al dejar atrás la única apariencia de normalidad que habían conocido. La huida de John y Sarah no estuvo exenta de desafíos. Tuvieron que navegar por territorios desconocidos y mantenerse alerta constantemente. La determinación de John de proteger a Sarah nunca vaciló y estaba decidido a mantenerla a salvo sin importar el costo. Aunque el camino que tenían por delante era incierto, John sabía que había tomado la decisión correcta. La seguridad de su hija valía cada sacrificio que tenía que hacer. Mientras conducían hacia un futuro incierto, John se aferró a la esperanza de que encontrarían un nuevo lugar donde finalmente pudieran estar a salvo y comenzar de nuevo. Una nueva familia. John y Sarah habían estado viajando durante varias semanas, moviéndose de un pueblo a otro en busca de un refugio seguro. Cada día traía nuevos desafíos e incertidumbres, pero John se mantuvo firme en su misión de proteger a su hija adoptiva. Habían logrado evitar a los individuos peligrosos de la carta, pero el movimiento constante pasó factura. Una mañana fría, cuando John y Sarah entraron en un pequeño pueblo llamado Brookside, estaban exhaustos y esperanzados. Brookside era un lugar tranquilo, rodeado de colinas onduladas y bosques frondosos. El pueblo tenía una atmósfera pacífica que se sentía acogedora y tranquila, un marcado contraste con el caos que habían dejado atrás. John decidió explorar el pueblo y ver si podían encontrar un lugar seguro para quedarse. Mientras caminaba por las calles, notó la naturaleza unida de la comunidad. Los vecinos charlaban en sus porches y los niños jugaban en los patios. El pueblo tenía un encanto del viejo mundo que hizo que John se sintiera un poco más a gusto. En el restaurante local, John entabló una conversación con la dueña, una mujer amable llamada Linda. Ella fue cálida y acogedora y John se abrió a su situación. Le dijo que solo estaban de paso y que buscaban un lugar para quedarse por un tiempo. Linda escuchó atentamente y asintió con simpatía. «Bueno, no recibimos muchos visitantes aquí, pero tenemos algunos lugares que podrían gustarte. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. También nos vendría bien un poco de ayuda extra por aquí». John se sintió aliviado y agradecido. A él y a Sarah les dieron un pequeño apartamento encima del restaurante,
que era acogedor y estaba bien cuidado. Linda le ofreció a John un trabajo ayudando en el restaurante, lo que les proporcionó un ingreso estable y una forma de integrarse a la comunidad. A medida que los días se convertían en semanas, John y Sarah comenzaron a adaptarse a su nueva vida en Brookside. El pueblo los recibió con los brazos abiertos. John trabajó duro en el restaurante y Sarah rápidamente se hizo amiga de los niños locales. La sensación de normalidad que habían anhelado comenzó a tomar forma. John se encontró formando vínculos con la gente de Brookside. Linda y su familia lo trataron como a uno de los suyos y comenzó a sentir una profunda conexión con el pueblo. El sentido de pertenencia era algo que no había sentido en mucho tiempo. Una noche, cuando John estaba cerrando el restaurante, Linda se acercó a él con una cálida sonrisa. «Sabes, John, hemos estado hablando y nos gustaría ofrecerles a ti y a Sarah un lugar más permanente en este pueblo. Tenemos una casa vacía que ha estado vacía por un tiempo. No es mucho, pero podría ser tuya si quieres». El corazón de John se llenó de emoción. La oferta era más de lo que había esperado. Era una oportunidad de proporcionarle a Sarah un hogar estable y finalmente construir una vida lejos del miedo constante con el que habían estado viviendo. Aceptó la oferta con gratitud y alivio. La casa era modesta pero encantadora. Tenía un pequeño jardín, una sala de estar acogedora y suficiente espacio para que John y Sarah hicieran la suya propia. Cuando se mudaron, John sintió una renovada sensación de esperanza. Finalmente estaban comenzando a crear la vida que siempre habían deseado. El nuevo hogar de John y Sarah rápidamente se convirtió en un centro de actividad. La gente del pueblo pasaba con frecuencia a visitarlos, trayendo platos caseros y regalos. John y Sarah fueron recibidos en la comunidad con los brazos abiertos y su nueva vida comenzó a tomar forma. John se dio cuenta de que los peligros que habían enfrentado los habían llevado a este momento de paz y estabilidad. Brookside se había convertido en un refugio no solo para Sarah, sino también para él. Había encontrado una nueva familia en la gente del pueblo, una familia que se preocupaba profundamente por él y por Sarah. Cuando John miró a su alrededor, a su nuevo hogar y a los rostros amistosos de los habitantes del pueblo, sintió una profunda sensación de gratitud. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero los había llevado a un lugar donde finalmente podían comenzar de nuevo. John sabía que su futuro aún era incierto, pero estaba lleno de esperanza. Brookside era más que un lugar para vivir. Era un nuevo comienzo para él y para Sarah, y una oportunidad de construir una vida en la que finalmente pudieran sentirse seguros y amados. Un futuro brillante. A medida que pasaban los meses, John y Sarah prosperaban en su nueva vida en Brookside. El pueblo, que antes no les resultaba familiar, se había convertido en un hogar querido, lleno de amistades y un sentido de pertenencia. Sus días estaban llenos de rutina, pero había un ritmo reconfortante en sus vidas que John no había sentido en años. John se había adaptado a un nuevo papel en el restaurante, asumiendo más responsabilidades e incluso ayudando a gestionar el reducido personal. Su relación con Linda y su familia se hizo más fuerte, y a menudo compartían comidas juntos, riendo y disfrutando de la mutua compañía. Sarah prosperó en su nueva escuela, donde sus compañeros la querían mucho y rápidamente se hizo conocida por su curiosidad y amabilidad. Una soleada tarde de sábado, John y Sarah decidieron visitar la feria anual de la ciudad. La feria era un evento animado, con puestos coloridos, juegos y comida deliciosa. John y Sarah se unieron a las festividades, sus risas se mezclaban con los alegres sonidos de la feria. Por primera vez en mucho tiempo, John sintió una profunda sensación de satisfacción. Mientras exploraba la feria, Sarah vio un puesto donde un artista local estaba exhibiendo su trabajo. Estaba fascinada por las pinturas y esculturas, y sus ojos brillaban de emoción. John observó cómo Sarah hablaba con entusiasmo con el artista. Su entusiasmo era contagioso. Al ver a Sarah tan feliz y comprometida, John sintió una punzada de orgullo. Se dio cuenta de lo mucho que habían avanzado desde su tumultuoso pasado. Brookside le había dado a Sarah la oportunidad de crecer y prosperar, y John estaba agradecido por cada oportunidad que le habían brindado. Mientras continuaban explorando la feria, algunos habitantes del pueblo se acercaron a John porque habían oído hablar de sus habilidades como carpintero.
Le pidieron ayuda con varios proyectos en la ciudad, y John estuvo encantado de hacerlo. Su trabajo fue apreciado, y él encontró alegría en contribuir a la comunidad que los había recibido tan cálidamente. Esa tarde, cuando John y Sarah regresaron a casa, John sintió una sensación de paz. Habían construido una nueva vida para sí mismos en Brookside y su futuro parecía brillante. Los desafíos que habían enfrentado habían quedado atrás y estaban avanzando con esperanza y determinación. Más tarde esa semana, John recibió una carta inesperada de un viejo amigo. La carta era de un ex colega que había oído sobre la situación de John y quería volver a conectarse. El amigo le ofreció apoyo y mencionó que tenían información sobre posibles oportunidades para las habilidades de John en una ciudad cercana. John estaba entusiasmado con la posibilidad de nuevas oportunidades, pero también tenía conflictos. Se había encariñado con Brookside y su gente, y la idea de irse lo inquietaba. Sin embargo, se dio cuenta de que esta podría ser una oportunidad para un mayor crecimiento y seguridad tanto para él como para Sarah. Decidió hablar de la oportunidad con Linda y su familia. Escucharon atentamente a John y lo alentaron a considerar los posibles beneficios. Expresaron su apoyo y le aseguraron a John que siempre estarían allí para él, sin importar a dónde lo llevara su viaje. John se tomó el tiempo para reflexionar sobre su decisión. Sabía que mudarse a la ciudad cercana podría ofrecer nuevas posibilidades, pero también valoraba la vida que habían construido en Brookside. Después de pensarlo mucho, decidió explorar la oportunidad manteniendo Brookside como su base de operaciones. Les permitiría mantener sus conexiones mientras buscaban nuevas aventuras. Con renovado entusiasmo, John comenzó a hacer planes para la mudanza. Se comunicó con su viejo amigo para organizar los detalles y preparó a Sarah para los próximos cambios. Sarah estaba entusiasmada con la perspectiva de nuevas experiencias, pero también estaba feliz de saber que Brookside seguiría siendo un lugar especial al que podrían regresar. Mientras John y Sarah se preparaban para su próximo capítulo, lo hicieron con optimismo y gratitud. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero los había llevado a un lugar donde podían imaginar un futuro prometedor. Habían construido una vida de estabilidad y amor, y estaban listos para aprovechar las oportunidades que se avecinaban. John miró a Sarah, que estaba ocupada empacando sus libros y juguetes favoritos. Sintió un profundo sentido de orgullo y esperanza por lo que les deparaba el futuro. Su aventura estaba lejos de terminar, pero se embarcaban en ella juntos, más fuertes y más seguros que nunca. En Brookside, John y Sarah habían encontrado más que un hogar. Habían encontrado un lugar donde podían soñar y crecer. Mientras miraban hacia el futuro, llevaban consigo la calidez y el apoyo de la comunidad que se había convertido en su hogar.